Buenos días. En este video el tema que vamos a tratar es razones trigonométricas. Entonces, son 6 razones trigonométricas. Seno de el ángulo de referencia. En este caso voy a poner cuadrito porque no lo voy a mencionar con ninguna letra. Coseno del ángulo de referencia, tangente del ángulo de referencia, cotangente del ángulo de referencia, secante del ángulo de referencia y cosecante del ángulo de referencia. ¿Qué nos permiten las razones trigonométricas? Entonces, estas 6 razones trigonométricas establecen la relación entre las medidas de los lados y los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, como vamos a observar acá en la gráfica, entonces tenemos eh, el lado más largo, ¿cierto? Del triángulo rectángulo y que además está opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Tenemos dos catetos, ¿cierto? Si nuestro ángulo de referencia es el ángulo agudo alfa, entonces vamos a tomar que el cateto opuesto a ese ángulo de referencia es el que está frente a él, ¿cierto? ¿Y quién está frente a él? A, ese vendría a ser el cateto opuesto. Y el cateto adyacente para este ángulo de referencia sería el cateto B, ¿cierto? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos nuestras 6 razones trigonométricas, ¿cierto? Que siempre van a estar definidas de la siguiente manera. Seno. Seno, ¿quién es? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno. Coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente. Tangente es el cateto opuesto, ¿cierto? Sobre el cateto adyacente. Cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Secante. Secante es hipotenusa, ¿cierto? Sobre cateto adyacente. Y cosecante es hipotenusa sobre hipotenusa sobre el cateto opuesto. Teniendo en cuenta esto y lo que ya habíamos especificado para nuestro ángulo de referencia, vamos a colocar cuál sería la correspondencia. Entonces vean, alfa es el ángulo agudo y además es el ángulo de referencia, es con el que estamos trabajando. Entonces dijimos, el cateto opuesto es A. A sobre la hipotenusa que es H. Adyacente es el que está acá junto al ángulo de referencia, entonces sería B, ¿cierto? Para nuestro caso, sobre H. Cateto opuesto A, cateto adyacente B. Listo. Cateto adyacente B y cateto opuesto A. Hipotenusa H. Cateto adyacente B. Hipotenusa H y cateto opuesto A. Entendido esto, pasamos a hacer nuestro primer ejercicio. Entonces, ejercicio, encontrar las 6 razones trigonométricas para el siguiente triángulo rectángulo. Entonces, tenemos este triángulo que está acá. Lo primero que debemos hacer es encontrar uno de sus catetos, porque nos entrega a quién, la hipotenusa y un cateto. Entonces, vamos a proceder. A es igual a h al cuadrado menos b al cuadrado. Esto dentro de una raíz. Reemplazamos rápidamente y esto tenemos que sería 25 centímetros al cuadrado menos 7 centímetros al cuadrado. Haciendo nuestros procedimientos, ¿cierto? Obtenemos que sería 625 menos 49, que sería 576. La raíz de 576. Sacamos la raíz de ese número y eso es igual a 24. Listo. Rápidamente, nuestras 6 razones trigonométricas. Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa,
cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa. Entonces definimos, ya las habíamos visto, ¿cierto? Y hay una manera muy rápida de acordarse. Entonces, definimos cateto opuesto sobre la hipotenusa, cateto adyacente sobre la hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, hipotenusa, hipotenusa sobre cateto adyacente y hipotenusa sobre cateto opuesto. Vamos a definir quiénes son el cateto opuesto y el cateto adyacente para nuestro ángulo de referencia. Entonces, el cateto opuesto para nuestro ángulo de referencia fue el que encontramos, que sería A y es 24. Y el cateto adyacente sería 7. Entonces, teniendo en cuenta esto, cateto opuesto, entonces el opuesto es 24. Y la hipotenusa es 25. Cateto adyacente, 7. Y la hipotenusa, 25. Cateto opuesto, 24. Cateto adyacente, 7. Cateto adyacente, 7. Cateto opuesto, 24. Hipotenusa, 25, ¿cierto? Y cateto adyacente, 7. Hipotenusa, que es 25. Y cateto opuesto, que es 24. Muchas gracias, espero que entiendan de una manera más fácil. Bueno, si les gusta, pues denle ahí en el like.